muy particulares, muy dramáticas de Brasil, como muere Tancredo Neves, ¿no? Y los primeros gestos simbólicos, ¿no? La visita a las instalaciones de energía atómica aquí, a las estaciones de construcción de cohetes que suspende Brasil en aquel momento, marcan una reinstalación de una relación que era esencial, porque no se podía seguir con aquella histórica y absurda rivalidad Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, no tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas ocurren ahí, fueron muy importantes. Es decir, no hay Mercosur sin este relacionamiento, sin esta reconstitución de la relación brasileño-argentina que se produce en ese momento y que lo hace Raúl con una gran convicción, y en la cual participamos nosotros cuando establecimos lo que llamamos la trilateralización de la relación. Poco después, más adelante, vendrá ya el tratado que consolida este proceso de Mercosur. Pero a mí me parece que la figura de Raúl, más allá de la Argentina, representa la convicción democrática, la pureza democrática y la honradez cívica. La honradez en la administración y la honradez cívica. En política todos tenemos aciertos y errores, y los hemos discutido tantas veces con Raúl desde puntos de vista distintos, ¿no? Porque teníamos puntos de vista distintos en muchas cosas, ¿no? Bueno, pero él representaba profundamente eso, y aún los errores que puedan discutirse, Pacto Olivos tan discutido, lo hizo desde una profunda convicción democrática. Él estaba convencido de que el país iba a una democracia marrón, sí, claro, a una democracia legal pero sin legitimidad. Estaba convencido, creía en un proceso de cierta parlamentarización. Entonces yo lo discutí con él eso muchas veces, ¿no? Y me decía, bueno, la reelección venía igual, con nosotros o sin nosotros, pero iba a venir de mal modo, y esto tenía que nacer bien, teníamos que preservar eso. Bueno, ese era el ánimo patriótico con el cual entró a ese episodio, digamos, discutido como son todos. La vida política siempre tiene esas cosas, pero lo importante son las sustancias, las que marcan el curso de la historia. Él era yo lo conocí bastante después de ser presidente, y lo recuerdo como un gallego duro, muy duro, no, discutido. Era eso las veces que nos decíamos. Él me decía, lo que pasa es que vos sos italiano, vos sos italiano, los italianos siempre le buscan la vueltita, y yo le decía, vos sos un gallego porfiado. Y efectivamente. Sí, era un porfiado. ¿Cuál era la obsesión fundamental en la vida de Alfonsín? Porque siempre los seres humanos tenemos un tema que queremos realizar, que queremos hacer. La libertad. Sentía profundamente la libertad política, o sea, la democracia como instrumento de la libertad. ¿No? Presidente, ¿qué recuerdo tiene usted porque el tratado por la paz con el Beagle y Chile se firmó en Uruguay? Usted mismo lo recordaba recién mientras veíamos el informe. ¿Cómo no? ¿Qué recuerdo tiene de ese momento tan importante para nosotros, además, y para Chile? Para todos nosotros, incluso cuando el Papa vino después, estuvo en el Palacio Taranco, en la ciudad de Montevideo, donde ya había firmado la aceptación de la mediación papal que encabezó el cardenal Zamoré. Y fue sin duda un gran momento, yo creo que un gran momento de una América Latina que empezaba a reconciliarse y a dejar atrás esas disputas de frontera que nos han envenenado, que armaron las carreras armamentistas y la inercia de los golpes de Estado detrás de la inercia de los armamentos. Fue un gran momento, pero Raúl fue un pacificador, buscó el entendimiento con Chile, con Brasil. Con nosotros, obviamente, no había disputas con Uruguay. Tenemos una comunicación en este momento. Seguimos después, doctor Sanguinetti. Muchísimas gracias. Creo que estamos en contacto. ¿Tenemos un móvil o una conversación telefónica? No estoy seguro que es telefónica. Muy bien. Está el expresidente Néstor Kirchner en línea. Buenas noches, doctor Kirchner. Marcelo Longobardi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué dice usted? Bueno, le pedimos una reflexión en esta noche tan impactante para los argentinos. Y bueno, usted sabe que nosotros, todos aquellos dirigentes jóvenes de mi generación en ese momento, jóvenes cuando el doctor Alfonsín asumió la presidencia allá por 1983, abrazamos con mucha fuerza las convicciones, los principios, la vocación democrática
del doctor Alfonsín, y como nosotros conversamos con él, es decir, un hombre de muy fuertes convicciones, muy fuertes principios, y yo, como siempre digo, siempre estuvo en la misma tribuna, diciendo lo que pensaba, y obviamente pensando muchos temas diferentes con él, pero creo que la democracia, los argentinos le van a tener un profundo reconocimiento por haber sido quien encabezó el proceso de recuperación democrática después de todas las cosas durísimas que nos pasaron allá el 10 de diciembre de 1983 con ese gran triunfo que obtuvo en octubre, y después creo que también el juicio a las juntas militares es otro parangón histórico muy muy importante que deben reconocerle todos los argentinos, yo creo, piensen como piensen, y además la virtud, la pelea, las ganas, la lucha en la tribuna, el convencimiento. A mí me ha tocado vivir la constituyente con el doctor Alfonsín, es decir, como experiencia política conjunta, ¿no? Entonces, ambos fuimos constituyentes en 1994, y bueno, es decir, uno cuando es un dirigente que puede pensar muy distinto para ti en muchas cosas, pero con un convencimiento, con la fuerza, la pasión y el convencimiento, y muchas cuestiones de la visión del mundo que sí, obviamente pensábamos parecido. Creo que es realmente ha dejado escrita una etapa histórica muy importante, y es un dolor profundo para los argentinos, es un dolor, piensen, tengan la idea que tengan, creo que le debemos un profundo reconocimiento, aún desde la diferencia que se puede tener, que él siempre la practicó con tanta fuerza y con tanta decisión y con tanta convicción, y eso de no callar, que tiene notas muy importantes para la democracia. Pero creo que hay hitos que lo han marcado profundamente, y aquellos que éramos allá jóvenes en el 1983, la verdad que despertamos ese 30 de octubre con la victoria de él, con su discurso, con sus acciones y con lo que avanzó sobre la recuperación democrática argentina, con mucha esperanza. ¿Recuerda, doctor Kirchner, cuándo se conocieron, Alfonsín y usted? Bueno, yo a Alfonsín tuve la suerte de conocerlo en la Universidad de La Plata. Cuando Alfonsín fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, en La Plata tenía una fuerza universitaria que lo acompañaba muy fuerte en el radicalismo. Fue varias veces a dar charlas, yo lo escuché, después lo conocí por amigos comunes, es decir, que lo conocí joven al doctor Alfonsín, y después él tuvo, me acuerdo, esa famosa interna partidaria que perdió con el doctor Balbini, fue el fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, y después lo vi, me volví a reencontrar con él en 1985 cuando fue a visitar por los 100 años de Río Gallegos, fue a Santa Cruz, ¿no? Es decir, así que, y después, bueno, tuve, es decir, sin tener una relación profunda, siempre tuvimos comunicación y conversaciones, charlas, visiones, más de una vez hablamos por teléfono, varias veces, muchas veces hablamos por teléfono sin que eso haya sido de dominio público sobre distintos temas, siempre con una capacidad de respeto realmente importante, muy importante. Doctor Kirchner, buenas noches. Quería preguntarle si recuerda aquel diciembre del 83, cuando es una gran fiesta porque se retorna la democracia a nuestro país. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba acompañando la asunción del doctor Pulicelli, gobernador de Santa Cruz, pero obviamente feliz, estábamos todos felices. Es decir, no importaba que no asumía a alguien de nuestro partido, es decir, sabíamos que asumía a alguien que creía en la democracia, que era profundamente democrático, y que empezaba un nuevo tiempo para la Argentina y terminaba esa noche tenebrosa que nos tocó vivir, así que nosotros realmente estábamos todos muy contentos con la asunción del nuevo gobierno democrático que encabezó el doctor Alfonsín, con una fiesta y un acto espectacular en Plaza de Mayo, ¿no? Claro. De bote a bote. Eso. Sabe que tenemos aquí a otro presidente, al doctor Sanguinetti. Sería bueno que dialogaran también, ¿no? Bueno, un saludo muy fuerte para el doctor Sanguinetti, sí. No sé si he estado en alguna oportunidad junto con él, pero lo conozco, por supuesto, por sus distintos mandatos en el Uruguay. Bueno, encantado de saludarle en este día en que nos sentimos todos muy hermanados. Raúl fue un gran amigo del Uruguay, y un paladín en toda la región, porque la influencia del proceso de democratización argentina en aquel momento es muy importante en toda la región, en Uruguay, en Brasil, en Chile más tarde, y para nosotros fue una fuente de inspiración muy importante, como lo venía haciendo ya España, ¿no? Que fue el gran modelo de retorno a la democracia, ¿no? Entonces hoy es un día de congoja, pero también de gran solidaridad entre todos nosotros. Yo creo que ustedes fueron una generación de presidentes que generó un punto de inflexión en la región, muy importante. Es
que la historia no tenga ninguna duda, doctor, que así lo va a reconocer, después de dónde veníamos. Y yo creo que el doctor Alfonsín, doctor, y quienes están allí en el piso, hay que reconocerlo en su vitalidad, en su fuerza, en su potencia, en su capacidad de lucha, discutidor, es decir, no se preocupaba muchas veces por ser, como se llama ahora, políticamente correcto, decía lo que sentía y lo que pensaba, y eso le trajo más de un problema, ¿no? Pero eso le da un valor importantísimo a lo que él significó y significa como dirigente y como protección de dirigente para muchos en la República Argentina. Doctor Kirchner, ¿a qué atribuye el hecho de que en los últimos tiempos especialmente la figura de Alfonsín se ha ido como agigantando, al punto tal que casi como que los errores que cometió fueron olvidados y ha quedado una figura muy reconocida? ¿A qué atribuye usted este reconocimiento de hoy a Alfonsín? Errores se cometen a diario, en forma cotidiana, nadie es perfecto, ojalá. Yo creo que muchas veces fue muy injusto con él. Nos pasa a los argentinos a veces somos impiadosos entre nosotros mismos y yo creo que en algunos casos hay un reconocimiento, mea culpa, nadie puede hacer todas las cosas que desea bien y demás, es decir, y entonces creo que hay un reconocimiento en la sociedad que el doctor lo merece, ¿no es cierto? Lo merece fuertemente porque en el acierto o en el desacierto siempre estuvo la lealtad de sus convicciones y sus principios. Pero a veces las circunstancias políticas, los momentos, las situaciones, en esta Argentina tan difícil que nos ha tocado vivir y demás, a toda la generación del doctor Alfonsín y los que venimos atrás, a veces pasan este tipo de circunstancias, pero gracias a Dios yo creo que como merece está teniendo un digno reconocimiento de los argentinos, de distintos pensamientos, de distintas ideas, y eso es lo importante, que más allá de las visiones, o más allá de determinados tiempos históricos, circunstanciales, se tenga una visión estratégica de lo que significa muchas veces cada acción o cada figura. Doctor Kirchner, hace instantes compartíamos las imágenes del momento del homenaje que se le hizo al doctor Alfonsín en Casa de Gobierno, donde usted estaba. Allí hubo una profunda emoción, lo que se transmitía a través de la televisión era algo muy fuerte. Cuéntenos qué se vivió allí. Bueno, usted sabe que Cristina fue colega del doctor Alfonsín en el Senado de la Nación, y bueno, se tenían un gran aprecio, esta realidad, ella lo quería mucho a don Raúl, y lo que se vivió allí fue algo hermoso porque a mí me tocó estar antes y después con él, y cuando hizo la caracterización de por qué aceptaba el homenaje que se le hizo en la Casa de Gobierno, mostró la claridad de un cuadro, de un dirigente político de primer nivel. Y creo que fue muy importante porque hubo hombres y mujeres y jóvenes de todos los sectores. Y eso es importante. Mire, se pelea por la idea, por la lucha, por el modelo del país que se quiere, y está bien que así se haga. Pero también tiene que estar la pausa, el reconocimiento y lo que cada uno significa en el prisma democrático y en la pluralidad permanente que tiene que tener nuestras sociedades. Yo creo que fue algo realmente histórico, importantísimo, y lo vi muy bien ese día, muy emocionado el doctor Alfonsín, y también la vi muy emocionada a Cristina, ¿no? Es decir, que estaba, dijo ella cuando nosotros llegamos ese día después a casa, dije, ya estoy agradecida a la historia que pude ser parte de este reconocimiento y de este homenaje a un adversario que en muchas cosas, en convicciones y principios, tenemos la misma tenacidad y fuerza para llevarlas adelante, ¿no? Es decir, es muy importante. Ese día fue un día, un punto de inflexión muy, muy importante en la historia argentina. ¿Cómo cree que la historia lo va a recordar al doctor Raúl Alfonsín? Bueno, yo creo que le va a tener está escrito en la historia el nombre del doctor Alfonsín. Yo creo que el doctor Alfonsín ha ido, lamentablemente ha fallecido, no está, digamos, aquí en la tierra, pero él ya en vida, a mi juicio y en mi punto de vista personal, absolutamente ya tenía un reconocimiento histórico muy fuerte. Es decir, yo lo dije, pensando igual o diferente, pero muy fuerte. Ya el hito del 10 de diciembre de 1983, o el hito del 30 de octubre del 83, en esa gran victoria que logró con su movimiento político, con su partido, el hito del juicio a las juntas. Es decir, yo la verdad es que
siempre lo reconocí. Una vez me dijeron que en un acto yo me olvidé de decir juicio a la Junta, es cierto, me olvidé, pero siempre con él públicamente, siempre lo dije. Ese juicio a las Juntas en Latinoamérica ha sido, no sé si en el mundo, pero creo que casi ha sido un hecho trascendente, un hecho de valentía, de decisión. Y bueno, después uno puede, con otras medidas, puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero yo creo que a hombres que escriben etapas históricas y que generan puntos de inflexión con el doctor Alfonsín, siempre hay que recordarlo por todas las cosas que dejó de positivo para la cultura política e institucional argentina. Muy bien, estamos escuchando a Néstor Kirchner, hablando de Raúl Alfonsín, que murió hace una hora en Buenos Aires. Él era muy crítico, doctor Kirchner, de su gestión, ¿no? Yo le he hecho algunos reportajes. El último fue en 2006, que fue el último reportaje que hizo por televisión del doctor Alfonsín. Era muy crítico con usted, ¿no? Muy como nosotros fuimos y tuvimos diferencias en muchos temas durante la gestión de él. Eso no tiene... es decir, en la democracia, la pluralidad, la visión... Es decir, si hubiéramos pensado igual, hubiéramos militado en el mismo partido y en el mismo movimiento político. Es decir, pensamos muchos temas iguales, obviamente. No tengo ninguna duda, seguramente en todos los temas que hacen a la construcción global de la Argentina. Pero evidentemente tenemos una percepción. Acá no hay que tener hipocresía los argentinos. Tenemos que hablar con absoluta sinceridad. Y yo sé que si el doctor Alfonsín de algún lado me está escuchando, va a estar de acuerdo absolutamente en lo que yo digo. Es decir, teníamos puntos que estábamos de acuerdo y puntos que estábamos en desacuerdo. Como me pasó a mí durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín. Nadie puede creer que yo aplaudí toda la gestión de Raúl Alfonsín. Yo estoy destacando los hechos que me parece que son muy importantes en la construcción histórica, ¿no es cierto? Más allá de la nobleza de su personalidad, en el trato personal y humano que teníamos cada vez que nos encontrábamos, ¿no? Doctor, ¿usted le comunicó a su mujer, a la Presidenta, la información de la muerte de Alfonsín? Bueno, obviamente que lo hablamos con Cristina, no sé si fui el primero que se lo dije, no sé, yo venía de un acto... ¿Qué expresó ella? Realmente un profundo dolor, porque tenía una profunda amistad, tenía una muy buena relación entre el doctor Alfonsín y Cristina, siempre yo desde el Senado, donde mantenían discusiones, pero esto es lo interesante y lo importante, donde discutían muchísimos temas con mucha fuerza, y no vaya a creer que es decir, en la vida el discutir con sinceridad la verdad relativa que uno tiene de la realidad es muy importante. Así que ya tiene una profunda, claro, como los argentinos, un profundo dolor. Es decir, nosotros valoramos muchísimo la tarea en pos de la democracia que ha hecho el doctor Alfonsín, ¿no es cierto? Es decir, que más allá, yo por eso digo que hay que priorizar en qué es lo que nos dejó, ¿no es cierto? Y bueno, y aciertos y errores tenemos todos los días. A usted le tocó derogar leyes que él impulsó, como la obediencia debida de punto final. ¿Usted advierte en perspectiva que las circunstancias históricas signaron aquel momento y que Alfonsín no tenía tal vez otra opción que esa? Bueno, que tal vez optó por lo que era mejor para el país. Yo no estuve de acuerdo con la ley de obediencia debida y punto final. No las derogué yo. Las derogó el Congreso, yo no puedo derogar leyes, ¿no es cierto? No, pero, me refiero, perdón, sí que obviamente que usted impulsó la derogación, digamos. Sí, pero yo evidentemente no estábamos de acuerdo con el doctor en ese punto. Y bueno, y la historia analizará. Yo tengo una visión relativa del tema. Yo por ahí pienso que se podría hacer otra cosa, por ahí él pensaba, lo hemos conversado con él. Es decir, estos temas, ¿no es cierto? Así que lo hemos conversado con absoluta racionalidad, responsabilidad y respeto. Es decir, es muy difícil tener la verdad absoluta sobre un tema. Son visiones que se tienen, ¿no es cierto? Ahora, decir un acto de hipocresía de mi parte sería decir que coincidíamos en esos temas, ¿no es cierto? Si en esos temas no coincidimos, obviamente. No, pero yo me refería, por último, doctor Kirchner, si tal vez aquel contexto histórico daba para aquello que, bueno, pues obviamente casi nadie compartió, pero, digamos, ¿había opción en aquel momento, cree usted? Yo creo, bueno, la visión que yo tenía, yo creo que sí, yo lo he conversado con él y prefiero mantener la conversación que tuve con él. Es decir, si siempre la mantuvimos, si lo hablamos este tema obviamente, si siempre la mantuvimos en nuestra privacidad, prefiero mantenerla en la privacidad que siempre la mantuvimos, porque es una cuestión de honor y de responsabilidad hacia él, ¿no es cierto? Muy bien. Doctor Kirchner, muchas gracias realmente. Que tenga usted buenas noches. No, Marcelo, buenas noches, señor presidente, doctor Julio Sanguinetti, realmente un placer haberlo escuchado. Saludos, un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos aquellos que están allí en el piso. Gracias, doctor. Un saludo muy grande a toda la familia del doctor Alfonsín. Gracias. Vamos a compartir ahora palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Qatar. Muchas gracias. Recién cuando llegaba aquí
bajaba del auto me había comunicado con Ricardito Yo ya había hablado con Ricardo ayer, igualmente cuando me enteré que lo habían internado y demás. Bueno, pero me dijo que estaba ahí y bueno, después sí supe a última hora que se había grabado su estado y bueno, cuando bajé del avión me dijeron que ya había fallecido. Así que bueno, me conecté con todos para que ordenen todo, la verdad que... Doctora, ¿alguna que estar... Sí, 3 días de duelo que corresponde a un expresidente de la Nación. ¿Usted va a respetar su programa en Londres? Vamos a ver, porque quiero ver qué es lo que va a hacer, no sé qué es lo que va a hacer la familia, lo que va a disponer la familia. Seguramente, bueno, la reunión de hoy y mañana sí es imprescindible. Podría adelantar mi regreso para el día viernes seguramente, pero todo depende de lo que decide la familia. En esto quiero que ellos tengan la absoluta libertad de decidir lo que van a hacer. ¿Qué reflexión le despierta de la muerte de Raúl Alfonsín? Bueno, lo que dije cuando le hicimos el homenaje en la Casa de Gobierno, ¿no? La figura de él está indisolublemente vinculada a la recuperación democrática de la Argentina, luego de la dictadura más trágica que tuvimos los argentinos. Un hombre con muchas convicciones. Veo que, como lo dije ese día, cuando colocamos el busto de él en el Salón de Bustos de la Casa Rosada, ¿no? A él le parecía que era demasiado. Me acuerdo cuando lo fui a ver a su departamento para decirle que quería hacer eso, me dijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer en vida? Una cosa así. Le digo, por supuesto, lo vamos a hacer en vida. Yo soy la que pienso que a la gente que rendir los homenajes en vida, ¿no? Porque, bueno, él, aunque no quería y se negaba, finalmente entendió que era un homenaje que le estábamos haciendo y que no significaba ninguna cuestión, digamos, de alabanza personal o de personalismo. La investidura, la significación que él tenía también. No solamente era un expresidente, sino que además era un expresidente que había iniciado la etapa democrática de la Argentina, clausurando toda una etapa de golpes militares que había tenido la Argentina precisamente desde 1930 hasta 1983. Entonces, creo que bueno, todo eso era y es una cosa muy fuerte y por eso quise hacerle el homenaje cuando estaba en vida, pese a que el primero se resistió, pero luego lo entendió y yo creo que lo disfrutó además. Y eso es lo importante, ¿no? La última imagen que tenemos de él es en la Casa Rosada, esa mañana rodeado de la gente de su partido, acompañado por su ex vicepresidente, que tuvo palabras también muy afectuosas para conmigo, el doctor Víctor Martínez, y lo recordamos, él estaba contento ese día, me acuerdo. Me dedicó un piropo, ni bien llegué, también como era su costumbre. Y bueno, esa es la imagen con que tenemos que recordar a las personas que han cumplido roles importantes en la vida política argentina. Rendirle los honores que se merece ahora como expresidente, pero creo que los honores más importantes se los dimos ese día, cuando él pudo presenciar cómo colocábamos todos un busto, su busto, en la sala de los presidentes argentinos, donde va a quedar allí para siempre. Así que, bueno, es importante que esa haya sido su última imagen en la Casa de Gobierno y como expresidente recibiendo honores de otros. Gracias. Bueno, ahora la Presidenta de la República está en un móvil de C5N, creo que está Federico Storani. Marcelo, Federico Storani se acaba de retirar, muy emocionado, pocas palabras, simplemente recordar que para él, el expresidente Raúl Alfonsín ha pasado a la historia como un grande, textuales palabras de Federico Storani. Hay otras figuras adentro todavía, está saliendo en este momento algunos de los que han llegado luego de conocer la noticia 2030, la muerte finalmente del expresidente Raúl Alfonsín. Te cuento, Marcelo, que hay una decisión por parte del Estado argentino, una orden directa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia el vicepresidente Cobos. A ver, está saliendo en este momento Felipe Solá. Tranquilo, no.
Ahí está, pasar por ahí. Tranquilo, tranquilo.